Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un libro, el libro del profesor Arturo Huerta, de absoluta actualidad, que se llama El colapso de la economía mexicana. Arturo es doctor en economía, es titular de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, ha tenido un premio nacional en investigación, es autor de numerosos libros y profesor de varias universidades extranjeras. Hace 3 meses coincidí con él en la Universidad de Kansas, donde estuvo un año de profesor invitado. Arturo, dinos cuál es el contenido esencial de este libro. Bueno, el contenido esencial es de que la crisis que estamos enfrentando es neutra. Es nuestra. No es nada neutra. Y la cuestión es de que el gobierno... Es neutrónica. El gobierno ha venido señalando una y otra vez que la crisis viene de fuera, que la economía mexicana estaba macroeconómicamente muy bien. Y el problema es que la política macroeconómica que ha venido predominando, esta política de estabilidad, de reducir la inflación a toda costa, este contexto de libre movilidad de mercancías y capitales nos ha llevado... ¿De qué, perdón? Libre movilidad de mercancías y capitales. Así que se muevan... Los tratados de libre comercio. Exacto, el NAFTA. Que somos el país con más tratados de libre comercio a nivel mundial, una economía abierta totalmente. 11 o 12. Entonces, la cuestión es de que toda esta política económica nos ha llevado a que en esta década estemos creciendo por debajo de la media de América Latina. Que no obstante los grandes recursos que entraron en el periodo de Fox, del boom petrolero, de las remesas, de la inversión extranjera, la economía mexicana del 2003 al 2007 creció en 3%, por debajo, repito, del crecimiento medio de América Latina. ¿Por qué? Porque todo se recicla al exterior vía crecimiento de importaciones. Entonces, este modelo económico nos ha llevado a depender en forma creciente de entrada de capitales. Entonces, esto ya venía de antes. Sí, sí. O sea, estamos en un contexto de vulnerabilidad. La economía mexicana no tiene condiciones endógenas para reducir la inflación. O sea, si hemos reducido la inflación, ha sido por la entrada de capitales. ¿La entrada de capitales derivada de qué? De las reformas estructurales. ¿En qué consisten las reformas estructurales? Políticas de apertura comercial, menos Estado, más mercado. La banca no nos pertenece, la industria no nos pertenece, el comercio no nos pertenece. Y entrada de capitales por el boom petrolero, por las exportaciones y, repito, por las remesas. Nos entregó de pies y manos al extranjero el Tratado de Libre Comercio. Sí, o sea, y no solamente el tratado, repito, también el mismo proceso de liberación financiera. Entonces, repito, ya la crisis se iba a manifestar y la crisis de Estados Unidos del año pasado solamente vino a precipitar la manifestación de la crisis nuestra. Y es por eso que en este año, o sea, la caída del primer semestre ha sido 9.2% en relación al igual periodo del año pasado. Países como Brasil va a tener un crecimiento este año entre 1 y 2%. Argentina un crecimiento alrededor del 1%, Chile igual. Y nosotros, repito, la caída estrepitosa. No, es lo que el gobierno dice, porque espera hasta el primer semestre ha sido menos 9.2. Y según el gobierno, dice, vamos a caer 7% en todo el año, porque espera que el segundo semestre... Estamos en el 2 y si caemos 9, vamos al menos 7. Sí, pero es que ellos esperan que vayamos a crecer este segundo semestre. No, hombre, eso es falso. Por eso te digo, la caída este año, para mí, vamos a estar alrededor del 10%. De caída. Como estamos en el 2, estaremos entonces, ¿por qué razón? Porque eran factores externos, repito, lo que mantenía a flote la economía mexicana, la reducción de la inflación y nuestra inserción en ese proceso de globalización. Y se acabó lo que se daba afuera. Exactamente. Entonces caen las exportaciones, cae la entrada de capitales, caen las remesas y la economía mexicana no tiene condiciones endógenas, o sea, no tiene condiciones productivas, financieras y macroeconómicas para sortear esta situación. ¿Me permites que te comenten? Aquí pasa, como me decía un médico del asunto de la influenza, decía, no, uno no se muere de la influenza, eso no es cierto. No hay un solo caso en que alguien se haya muerto de la influenza. Se muere porque ya trae otra cosa, diabéticos, malnutridos, débiles, o bien una mala atención también eso. Y aquí se juntan las dos. Ya traíamos una enfermedad tremenda, entonces nos da el virus, nos atienden mal, pues nos vamos derechito al hoyo. ¿Qué auguras para el año que viene en la economía mexicana? Voy a presentar a nuestro amigo Jesús Alberto Cano, acaba de ser electo diputado federal. Él es el presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, ha sido consejero político nacional del Partido Revolucionario Institucional y el secretario del Consejo de Asuntos Económicos, entre otras virtudes y calidades profesionales. Muchas gracias, Porfirio. Bueno,
yo me eché un clavado rápido al libro de Arturo. ¿No te ahogaste? Fue anoche, ya tarde, ya tarde. Entonces, y creo que es un golpe demoledor al modelo neoliberal. Un golpe certero, lo que hizo Arturo. Y mi análisis, así rápidamente, de sus resultados de su libro, es que efectivamente nosotros estamos viviendo lo que no ha querido reconocer el gobierno, que estamos viviendo una emergencia económica. En el informe del presidente de la República, ahora el día 2, ¿no?, en Palacio Nacional, da avisos de querer reconocer alguna emergencia, de que ya hay que cambiar las cosas después de 3 años de gobierno. Y nosotros hemos venido insistiendo desde a finales del año pasado que estamos viviendo una emergencia económica, misma que, insisto, que el gobierno reconoce. Tan estamos en emergencia económica que la caída libre del... ¿Qué entenderías por emergencia económica? Porque a lo mejor es un problema de vocabulario. No, la emergencia económica es líderes en la caída vertical. Es como un incendio. Se está incendiando la casa. Está incendiando porque estamos cayendo lo que ningún otro país del mundo. Y en segundo lugar, estamos con una caída brutal. Pero este gobierno puede con ese problema, porque aquí tenemos una diferencia. Yo no quiero meter otros temas. Yo pedí hace un año, tengo cierta visión de medio plazo, la revocación de mandato. Porque cuando un equipo, un piloto, se está cayendo el avión, pues hay que quitarle tienes que quitarle el mando. Yo no veo a este gobierno con capacidad para enderezar, y me van a dar la razón, ¿eh? Además tiene absoluta minoría en el Congreso. Es un gobierno de minoría. Votó por él el 27%, por su partido, y como hubo una abstención del 60%, pues esto viene al 12%, una cosa así. Tú ves, porque todos los días son spots de Calderón, todo el día. Y bueno, es verdaderamente un mundo de fantasía del que está hablando. Claro, ¿Tiene él conciencia de lo que está pasando o se hace? No, yo creo que no tienen conciencia en general de lo que está ¿Cómo pasando. van a dirigir eso? Ese es el problema. O sea, ellos están esperando que el mundo se recupere, que Estados Unidos se recupere, No, que Asia se recupere, que la Unión Europea se recupere, aun cuando no nos afecta mucho porque vivimos una crisis de dependencia. Y como dice Arturo, no tenemos las condiciones productivas y financieras para aprovechar la recuperación exterior. No, porque... Va a ser una U larga, le llaman la recuperación de Estados Unidos. Va a ser así y luego va a repuntar. Pues cuando repunte, ni siquiera se van a dar las condiciones para que lo aprovechen. Es que el modelo hay que ajustarlo, Porfirio. Y el modelo, y tú lo vas a entender muy bien, el modelo hay que ajustarlo de acuerdo a lo que establece el modelo constitucional de desarrollo. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo dice claramente en el artículo 25. Sí, ahí está. Ahí está. Pero Pues andamos tratando de importar modelos extranjeros y privilegiamos un modelo extranjerizante y un modelo, diría yo, donde se privilegió el consumo más que la producción. Ahí es donde está el quid del asunto. Bueno, vamos a rotar la pelota. Está aquí la maestra Magdalena García, que tiene maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Fue líder de clave de género en la Universidad de Turín, en Italia. Ha sido profesora e investigadora universitaria. Actualmente es consultora de Naciones Unidas. ¿Tú cómo ves el desempeño de la economía y las posibilidades de salir adelante, Magdalena? Bueno, yo veo que el libro de Arturo es una aportación importante a la discusión que actualmente se está dando o se tiene que dar en el país, pero considero que la discusión en materia económica ha estado siempre como en un segundo plano. O sea, en realidad, este tipo de propuestas han venido surgiendo desde hace mucho tiempo en muchos espacios nacionales. Arturo ha sido insistente en la revisión del modelo económico. Otros espacios han sido muy insistentes en la revisión del modelo económico. Esta manera en cómo se desarrolló el modelo económico neoliberal en México tiene incluso características que lo hacen mucho más subordinado de lo que sucede en otros países, y por ahí tendríamos que explicarlo brevemente en las siguientes participaciones, y por ahí se explica que la economía mexicana sea la que está teniendo el mayor decrecimiento. O sea, es una de las economías con mayores desigualdades, es una de las economías en donde la transparencia es menos transparente, o la opacidad de muchas cosas es más, la opacidad es mucho mayor. Yo creo que esto es un problema, el tema del modelo económico es un problema político.
es un problema De de economía definición política, como se de decía economía política. Si los diputados no se ponen las pilas en esta legislatura, ellos tienen una gran responsabilidad en esta legislatura de discutir lo sustancial. En el fondo son los partidos, porque el PRI, y ahorita vamos, pues tú eres del PRI, tendría que tener una posición distinta a la del gobierno y no la misma, porque tendría que abandonar su credo neoliberal. Ahorita vamos a ver las condiciones políticas. Yo soy diputado y reacciono a tu invitación, pero vamos a ver enseguida el equilibrio de fuerzas políticas del Congreso que haría posible. El Congreso, no Calderón, eso es muy importante. No, el Congreso, o sea, ¿de qué manera? O sea, ¿cuáles son los grados de libertad o cuáles son las posibilidades que tienen los diputados de lograr realmente un consenso y no seguir con esa estrategia de suma cero, de que si yo hago algo que beneficie a todos, eso va en contra de mi votación para el 2012? No, hay que O sea, ¿de qué perder ese manera horizonte. perdemos o eliminamos eso del horizonte como para en realidad estar viendo lo que requiere el país en estos momentos? Yo te mandé, Arturo, muchas gracias. Yo te mandé, Arturo, un esquema de agenda de reformas que trae un pequeño capítulo económico. Y tú me contestaste al día siguiente, muy fuerte, diciéndome que te parecía, para la gravedad de los problemas, sumamente escueta, si no corta, si no débil. Entonces, nos están llamando un segundo bloque, pero yo voy a dejar planteada la pregunta. Como Cámara de Diputados, como poder legislativo, también somos un poder político del Estado. Y te lo pregunto desde ahorita para que la vayas pensando en el intermedio. Si tú fueras diputado, ¿cuáles serían los proyectos que tú presentarías? Pueden ser proyectos legislativos, pueden ser proyectos políticos. Y vamos a dejarlo para la segunda parte.